Bien, aquí de vuelta al piso con el matutino del país. Gracias por seguir con esta conexión desde las 7 de la mañana hasta las 9 por el canal 6 en señal abierta, cubriendo todo el territorio nacional. Vamos a recibir inmediatamente a nuestro primer invitado para la mañana de hoy, que lo es Carlos Cuello, economista, amigo del programa, y a quien también hemos querido consultar a propósito de una reforma fiscal que comienza a plantearse en el país y que por supuesto despierta un sinnúmero de inquietudes, no solamente en la población mayoritaria, que de alguna manera nosotros representamos, sino en sentido general a toda la población, porque hasta los empresarios ya comienzan a mostrar su preocupación al respecto. Buenos días, Muy Carlos. buenos días, gracias por la invitación. No, yo pienso que todos los sectores de la vida nacional, de una u otra forma, van a ser impactados por la reforma fiscal, porque se trata de generar ingresos y el gobierno tiene que sacar los ingresos de los contribuyentes, que somos todos y cada uno de nosotros. ¿Qué áreas específicamente puede mayoritariamente afectar una potencial reforma fiscal, Carlos? Mira, habría que comenzar primero por qué una reforma fiscal. Correcto. Bueno, cualquiera diría, bueno, pero estamos bien, la economía está creciendo, Exacto. le estamos buscando respuesta a los problemas. Ahora, ¿podemos seguir así? Evidentemente que no. Evidentemente que no podemos seguir como estamos porque estamos gastando más que lo que ingresamos. Y cuando una gente gasta más que lo que ingresa, tiene un déficit. Ese déficit ahora se ha estado cubriendo con préstamos. Tú puedes cubrir un déficit, si no te alcanzan los ingresos, recortando gastos o buscando más ingresos, Exacto. buscando la manera de ganar más. Pero en este caso, el gobierno aparentemente le resulta muy difícil reducir el nivel de gasto, Sí. del gasto público, ¿no? Entonces, el déficit conduce a un endeudamiento. Y de hecho, todos estamos conscientes de que, y es una de las críticas que se hace a esta administración, de que el endeudamiento, el compromiso, o sea, con las futuras generaciones se sigue incrementando día tras día y se va a seguir incrementando. Esa reforma tributaria, básicamente esa reforma fiscal, viene justamente a sustituir ese problema que está ocurriendo Esa en es la la República idea de la Dominicana. reforma, Esa es la idea. corregir ese problema. ¿Por qué no se ha querido enfrentar con la debida responsabilidad este punto? Que de hecho ya la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley, en el año 2012, ¿no? Se estableció ahí la base para corregir el problema de déficit fiscal, que no es nuevo, ¿eh? Yeah. A lo largo de este siglo todos hemos venido arrastrando, todos los gobiernos han arrastrado el déficit fiscal de una u otra manera. Ahora mismo, este presupuesto del año 2024 se aprobó con un déficit de 3.1% sobre el Producto Interno Bruto. Pero la media de los déficits anda en torno a un 3%. Entonces, eso ha ido produciendo un incremento en el endeudamiento para poder buscar respuesta a los ingresos no generados. ¿Por qué no se están generando los ingresos suficientes? Si tenemos una estructura tributaria, o sea, una serie de impuestos que gravan un conjunto de actividades que deberían generar los ingresos necesarios para evitar el déficit. Sencillamente tenemos unos altísimos niveles de evasión fiscal. Carlos, precisamente tocas el tema de evasión fiscal. Se han planteado de diversos representantes, economistas, especialistas, propuestas de reforma fiscal. En el día de hoy, Edgar Barnista pues presenta una. Germania Montaz, que también trabajó en impuestos internos, que era la vice, ¿verdad? La por debajo de... Interinamente fue directora. Interinamente fue directora. También plantea que debe de acudirse antes de una reforma fiscal, debe de acudirse a una propuesta, a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y así sucesivamente, el CRES también presentó una propuesta interesantísima y valiosísima. Entonces, frente a todas esas propuestas que tú la conoces y que no vamos a delinearla aquí, pero que se pueden mencionar los puntos importantes, ¿cuáles de esas? La de Edgar Barnista me pareció sumamente interesante. Dice él que no se puede
castigar Al contribuyente. al contribuyente, tanto a los más vulnerables, hace una serie de sugerencias y así por así lo propio los demás. ¿Qué, tú, en tu conocimiento, tu experiencia, qué sería lo idóneo para todos nosotros? O sea, para nosotros los de clase que somos los que pagamos, los que nos denominamos clase media, porque ya eso también se extinguió. Mira, tú mencionaste un artículo muy interesante también de Andy Dawager. De Andy Dawager, es decir, Anteayer. el trade, off-trade. Sí, trade-off. 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 Muy importante. No, valiosísimo. Y yo lo tengo vendrán también. más. Vendrán Que más tiene equidad, propuestas, porque ¿no? lo que quiere decir es el costo oportunidad, el costo. Claro. Sí. Y vendrán más propuestas, ¿no? Y es saludable, porque estamos justamente en un proceso donde se está debatiendo el tema. Y de hecho es la idea del presidente, porque él habla de buscar consenso. El consenso para fines de aprobación no lo va a tener. De hecho, el partido de gobierno tiene ahora mismo el poder para aprobarla sin necesidad de airearla. Pero lo importante del debate es que de alguna manera está enriqueciendo. Fíjate cómo nosotros estamos conversando aquí, Correcto. sin ser expertos en la materia, porque están fluyendo ideas, ¿no? Entonces estamos recogiendo ideas, ¿no? Y el punto de la evasión, evidentemente que es preocupante. Hay algunos impuestos aquí que tenemos hasta cerca del 50% de nivel de evasión. El caso del ITEVE, que es la principal fuente de recaudación, casi un 5% del Producto Interno Bruto. La tasa nuestra anda en torno al 15% del Producto Interno Bruto. Y el ITEVE representa el 33%. Y ahí es donde hay más evasión, precisamente. ¿Y por qué hay evasión, Carlos? Por la característica de la economía informal. Pero además en el ITEVI hay otra cosa, que es la exclusión. La exclusión supone que hay una serie de artículos que no están grabados. Pero eso es entre comillas, ¿verdad? Porque cuando uno ve que esos no están grabados, esos también pagan impuestos, que son los sectores que salen a reclamar inmediatamente. Pero se evita que se recargue mucho sobre ellos. Por ejemplo, el arroz, la habichuela, los la productos canasta básicos. familiar, ¿no? Entonces, hay otra parte también, ya eso no se puede considerar como evasión, pero sí se llama gasto fiscal. Son las exenciones, las exoneraciones, o sea, actividades que el gobierno deja de cobrarle impuestos para incentivarla. Y de alguna manera, ¿no? Estimular la inversión y la generación de empleo en áreas, sobre todo, como es el caso de la zona fronteriza, ¿no? Actividades que fueron, en principio, como incentivos, recibieron exoneraciones y exenciones, como la zona franca, el turismo, que de alguna manera tienen un valor agregado sobre la economía, ¿no? Sí. Entonces, se plantea revisar el gasto fiscal, me parece muy bien, corregir la evasión. Mira. ¿Y cómo se corrige la evasión? Sí, reducirla, porque no hay sistema impositivo que pueda cero evasión. ¿Tú crees que el anticipo Siempre va a haber ¿tú crees que el anticipo es una figura que contribuye? Solamente lo que le da le reporta ingresos al Estado, pero lo que hace es no solamente desmoralizar al pequeño, a la pequeña empresa, sino que también te descapitaliza. Porque si tú un día dejas de ganar, que dice que tú tienes que pagar 300,000 y tú dices, pero ¿y dónde están esos 300,000 pesos? Si yo no lo tengo, no te lo tienes que pagar porque el año que viene... En realidad el anticipo no es un impuesto. Pero actúa como es tal. Un pago anticipado del impuesto que se supone que tú vas a liquidar. Pero afecta el capital de trabajo de la empresa porque Totalmente. Obviamente te estás restringiendo uso de los fondos, ¿no? Pero fíjate, y no se habla de eso y podría corregirse. El gasto fiscal, que es lo que el gobierno deja de recibir, que debería recibir si grabara todas esas actividades, anda alrededor del 4% del Producto Interno Bruto. Si tú le agregas al coeficiente de presión tributaria que nosotros tenemos actualmente, que apenas llega al 15%, la media en América Latina, coeficiente de presión tributaria no es más que la proporción que representan los impuestos del Producto Interno Bruto. En América Latina es 21.5. Hay países como Brasil que tienen un 33. Argentina tiene casi un 30, 29.5. Nosotros tenemos 14.8. No llegamos a un 15. Entonces,
tenemos un coeficiente de presión tributaria, o sea, el gobierno recauda en proporción de lo que es el producto, uno de las menores tasas. Sin embargo, la estructura tributaria debería permitirte obtener los ingresos necesarios. Pero cuando hay evasión, la estructura cuenta poco. La otra parte es la del gasto fiscal. O sea, impuestos que el gobierno traspasa, digamos, a sectores o actividades. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema de la evasión es que ya se ha convertido en un modus operandi. No es verdad que nosotros podemos salir con una reforma fiscal diciendo vamos a corregir la evasión. Y corrigiendo la evasión vamos a conseguir los ingresos. ¿Y quiénes son los que evaden? ¿Están identificados esos que evaden? Todo el que puede dejar de pagar un impuesto y manejar su ingreso lo va a hacer. Vamos a estar claros. Pero no vamos a lograr nada si seguimos así, identifiquemos. No vamos a lograr nada si dice revisar las exenciones, pero no le ponen la cereza al pastel. No vamos a lograr nada cuando se diga, no, es que debe de usted, si ya usted consiguió los millones y millones de dólares que usted tenía previsto en este año, hace 10 años, vamos a comenzar gradualmente, tenemos que ponerle algo, hacer algo, porque somos nosotros los afectados. Nunca se tiene todo lo que tú quieres. Nunca. El ser humano no es todo, es parte, es un aliento para nosotros la clase media, que somos los que estamos sosteniendo esto, Carlos, porque no son... Óyeme, yo vivo en la zona universitaria, no son los buhoneros que tienen luces y que no pagan la luz, no son los buhoneros que están afuera vendiendo con todo eso, esos yaniqué que en la zona universitaria, esos no, porque son los pobres padres de familia que tienen usufructuado todas las aceras, esos no pagan ni luz, ni pagan empleados, nada, son ellos informales, están ahí, no pagan espacio, no pagan casa, no pagan nada. Pero de hecho ese es un aspecto a revisar, la informalidad, ¿no? Pero esa es una parte. Sí, pero se habla de la informalidad, pero se le va, pongámosle entonces, agarremos entonces el toro. El toro por los cuernos. ¿Cómo se explica, Carlos, a propósito del tema que ustedes están abordando, la evasión, que en otros países la evasión sea incluso perseguida y castigada, y la gente sienta temor por evadir, y aquí nosotros no seamos capaces ni siquiera de resolver eso? ¿Cómo se explica eso? Mira, la informalidad de la economía, como ella planteaba, es una de las vías de escape de muchos impuestos, porque tú no puedes presionar mucho a los pequeños, a los padres de familia que se están buscando. Entonces, la evasión, no solamente aquí, en Estados Unidos también, esos pequeños negocios, esos bodegueros. Al que se agarre evadiendo en Estados Unidos tiene consecuencias. Pero hay tolerancia también con algunas actividades informales. ¿Tú crees que esos bodegueros pagan lo que deben pagar? No, lo que deben no, pero pagan. Pagan. Bueno, pero aquí también hay un sistema simplificado de tributación para los pequeños, porque es que también se hace difícil cobrarle, porque es que no tienen una estructura gerencial, no llevan muchas veces contabilidad organizada. Entonces, pero hay mecanismos, ¿no? Para estimarlo. ¿Cuál es tu recomendación frente a todo esto? Mira, lo primero es corregir. Ampliamos la base, subimos del 18 a otro, o bajamos y ampliamos la base, o gradualmente lo dividimos por sectores. Mira, lo primero es que estoy preocupada, Carlos. Lo primero es la necesidad de la reforma. Ya dijimos, corregir el déficit. No podemos seguir buscándole respuesta al déficit con endeudamiento, porque ya el endeudamiento nos está representando más del 55% del Producto Interno Bruto y está necesitando casi la cuarta parte de los ingresos para pagar nada más los intereses. Entonces, por ese camino no podemos seguir. Llegará un momento en que los que nos facilitan los recursos, la facilidad que tenemos ahora y la buena calificación para colocar los instrumentos en el mercado de valores, se nos va a cerrar esa puerta. Y entonces vamos a tener que hacer una reforma de shock o frenarnos. Entonces, aumentar los ingresos o reducir el gasto. O sea, gastar mejor. Ese es el otro camino, ¿no? ¿Y eso se puede? Sí, eso sería posible. Por ejemplo, ¿sabe cuánto le traspasa el gobierno? Transferencias, subsidios. Pero te voy a poner un caso. El sector eléctrico. 1.500 millones de dólares. Sí, se resuelve con aumentarme la luz. Y las pérdidas son el 36%. El 36% de la sede está reportando pérdidas. Sí, así. 36% son las pérdidas del sector eléctrico, ¿no? Entonces tú podrías
Pero esos son digamos, pasos graduales. De golpe y porrazo tú no vas a corregir ese problema, porque ya convivimos con él, ¿no? Pero la respuesta de más ingresos tú la necesitas ya. Entonces, ¿qué hacer? Como usted decía. Bueno, aumentar de alguna manera los ingresos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aumentando los niveles de recaudación de la misma fuente ya identificada, eso es lo más fácil. Se está planteando con el ITEVI, por ejemplo, ¿no? Ampliar La base. la base del ITEVI. Ampliarla. Eso en teoría es muy bonito. Sí, se Y oye hubo muy incluso bien. una institución que planteó universalizar el ITEVI en un 10% y aplicárselo a todo, incluyendo los servicios médicos, medicina, a todo. Eso tiene una ventaja, y es que reduce evasión, porque cuando tú vendes con producto grabado y no grabado, eso facilita, Sí, ¿no? sí, La evasión. Exacto. Entonces, si se va a aplicar a todo, usted vendió 1 millón, usted tiene que pagar de ITEVI el 10%. No hay escape. Pero, ojo, ponerle impuesto a las canastas familiares, ponerle impuesto a los bienes imprescindibles, eso no generar un es justo. Pero aumento tú Es sabías- regresivo. proporcional. Pero Pero ellos si tú- dicen, sí. Carlos, ellos dicen, y aquí lo sabemos porque hemos tenido, los arroceros dicen, no, y es cierto, dicen, aparentemente no pagamos impuestos, No. pero todo lo que Indirecto, nosotros aparentemente no pagamos, para ustedes no pagamos, pero nosotros, para llevarle ese arroz, tenemos que pagarlo. Claro. pero en O este sea, caso- todos los fertilizantes, Claro, todos los sí. abonos, todo. Todo para ellos pagamos producir. impuestos indirectos, todo. Exactamente. La educación y todo. Entonces ellos dicen, es que nosotros lo pagamos, ustedes se creen que no. Pero es el consumidor en este caso, porque es el consumidor que se le debería cobrar, ¿no? Cuando tú vas a comprar el arroz, Traspasarle. cobrar el arroz, cobrar el impuesto sobre el arroz. Ahora, esa parte yo creo que sería una escala regresiva. ¿Por qué? Porque tú le vas a cobrar impuesto de ITEVI al arroz de los ricos, de los pobres. Entonces, ¿quiénes son los que más gastan Pero será en más alimentación? será más que gastan regresivo. casi todo lo que ingresan en la comida. El rico no es rico, en la comida gasta quizás el 10% de sus ingresos. Entonces, es regresivo ese impuesto. Si tú le pones una escala única del 10%, tiene, como te digo, tiene su ventaja desde el punto de vista de la aplicación, pero no sería justo. Pero este es regresivo también, o sea, habría que... Pero fíjate que en el artículo de Andy leía que el origen del ITEVI es en Francia, en los años en 50, Francia, ¿no? Y Francia tiene escala diferenciada. Europa también, casi todo el mundo sí, tiene así escala lo diferenciada, menciona, incluyendo España también, tasa cero sí. para la mayoría. Italia. En América, exacto, en América Latina, por ejemplo, tú tienes que la media es un 17.5, nosotros tenemos un 18, ¿no? Provisional, porque se subió a un 18 para bajarlo a un 16, Ajá. según la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, en América Latina en general, todos los países, y fíjate que las escalas van del 7 al 20, a más del 20 por ahí es que van. Pero en todos los países en América Latina tienen exenciones. ¿Y cuáles son las exenciones? Los servicios médicos, la canasta familiar, porque es injusto cobrarle ITEVI a eso. Independientemente de lo que te digo, tiene la ventaja de estandarizar la tarifa, pero sería injusto, ¿no? Entonces, lo otro sería seguir aumentando la fuente que ya se sabe que están bajo control. Subir a las empresas, que se elevó, en el último ajuste se elevó a un 27, era un 25, porcentaje único sobre los beneficios, además del anticipo, como usted dice. Subirlo a un 30. se está ¿no? hablando. Que es así. Se está hablando de un 30. Ay, Dios. Llevarlo a un 30. Es muy fácil ese, porque ya tú tienes contribuyentes que están Cautivo, registrados. Sí, sí, Claro. un público cautivo ya. Claro. No hay más nada que hacer. El 1.5 de los bancos es cautivo, como usted dice. Sí. Y ellos lo Porque- que hacen es, pero ellos lo que hacen es que hacen traspasarnos los servicios, las transacciones que hacemos, nos traspasan. Pero los ahí servicios. no hay, ahí no hay dificultad en cobrarlo. No hay dificultad. Ahí- ahí Porque no hay la gente se cree que cuando va a un cajero no le están cobrando. Pero ahí no hay forma de evadirlo. Cada vez Entonces, que tú entras y otro. revisas aquí, y revisas aquí cuánto te Claro. queda, el banco se debita. Claro. Evitando, sí, claro, un sí. pago. Claro. Eso es así. Eh, Hasta también- las cuentas de ahorro están Sí. pagando. Sí, claro. Nunca pagaron. Todo. Claro, la gente está muy equivocada. Oigan, audiencia, cuidado. Se ha Ustedes hablado creen- de ampliar, ¿sabes que la tarifa de los impuestos personales Sí. es progresiva?
hasta 416 o 34.000 pesos, más o menos, ¿no? Está exenta, cero impuesto, ¿no? A partir de ahí, entonces, la escala es progresiva. Y la máxima es de un 25%. El que gana ingreso alto, la mayoría cae en el 25%, ¿no? Se está hablando de llevar eso por lo menos un 30%. ¿Tú no favoreces que se aplique la ley desde el 2017? La exención que se le hacía a los salarios, que se determinó que la indexación. La indexación. Eso lo plantea uno, creo que el señor Banista plantea, de que se haga la indexación y se eleve la parte exenta. Eso sería positivo, ¿no? Sí, eso sería justo, pero habría que ver, ¿no?, qué sacrificio fiscal implica, porque lo que menos ahora procede es sacrificio fiscal. También hay una parte que sería la simplificación de la estructura tributaria, porque está probado, cuando la estructura tributaria es muy compleja, muchas veces el contribuyente queriendo, ¿no?, cumplir con su compromiso, no lo hace por el tecnicismo. Entonces también se está planteando la simplificación, que siempre, eso debe ser una reforma permanente, simplificar, facilitarle al contribuyente. Por ejemplo, ahora el contribuyente tiene la ventaja con los pagos electrónicos, que es fácil pagar los impuestos, ¿no? En las aduanas igual también, ya tú no tienes que llevar cheque certificado, hacer la fila, nada de eso, ¿no? Pero la simplificación siempre debe estar en cualquier reforma, y yo te diría, es parte de lo que hace una reforma permanente, ¿no? La otra fuente de lo que se ha dicho, por ejemplo, en el año 2012, la matrícula fueron elevadas, fueron modificada la escala para pagar el marbete. El marbete. No se ha aplicado. No es justo que el que tiene un carro de más de $100,000 pague la misma matrícula que tiene un carro utilitario. Nuevo. Eso está bien. Que 2.500 pesos, yo que tengo un carro, un ejemplo, un Hyundai Tucson del 2015, paga igual que el otro que tiene un Ferrari. O una Lamborghini Urus. ¿Tú crees que es justo? El impuesto, no, el impuesto al patrimonio, que aquí es muy bajo, ¿no? Incluyendo el de la vivienda suntuosa, que es el 1.5, o el IPI, como se le llama. Que es un 1%. Ajá, ese es el impuesto más justo. Se quiere aumentar a un 1.5. Es el impuesto más justo que hay, porque se grava al que más tiene. El del marbete no veo razón para que no se aplique. Sí, yo no veo. No hay razón. Incluso está contemplado en la ley. Veo esa razón. Claro. Sí, pero lo que está contemplado es mínimo. Yo recuerdo, es mínimo. Bueno, pero llega como a los 10, 15 mil pesos. No es verdad que el que tiene un vehículo de lujo, una jipeta de esa, porque le pongan 10 mil pesos, claro, que lo paga de celular, no va a dejar de pagar. Anualmente, pero por supuesto. Entonces, lo otro es, por ejemplo, en los subsidios hay mucho que recortar. Uno dice que uno cree que no, pero el subsidio a los combustibles que tiene un efecto político, porque debería, cuando suben los combustibles, ajustarlo sencillamente, ¿no? Y la misma tarifa eléctrica también, Entonces, esos subsidios hay que revisarlos, porque tú no puedes estar subsidiando. El de los combustibles es un subsidio injusto. ¿Por qué? Porque es para todo. Es para todo el subsidio, ¿no? El que más tiene, el que menos tiene, el que tiene carro de 8, el que tiene carro de 4, todo. Entonces, los subsidios hay que revisarlos. Pero revisarlo no para incrementar el combustible, sino revisarlo para eliminarlo. Bueno, cuando se revise un subsidio, lo que implica de alguna manera es sincerizar los precios. Pero es que aquí se sinceriza todo incrementando. Bueno, bajo ese eufemismo. Mira, sincerizar los precios tiene una ventaja, y es que lleva a la gente a ser más racional. Porque cuando un precio está subsidiado, lo que pasó en Venezuela con la gasolina, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en toda parte, cuando un precio está subsidiado, la gente no paga lo que debe pagar y entonces lo derrocha. O sea, incentiva el derroche, ¿no? Cuando los precios son racionalizadores de consumo, cuando la gente tiene que pagar lo que vale un bien, sabe que tiene que ajustar su ingreso a lo que destina para ese bien. Lo más lógico, a mí me parece que el ejercicio que pretende hacer el gobierno a través de una potencial reforma fiscal es un ejercicio que uno lo aplica en la cotidianidad, en el presupuesto familiar, ¿no? Mínimamente, me imagino yo. Por ejemplo, en Argentina acaban de eliminar el financiamiento a los partidos políticos.
que es una enorme cantidad de recursos que se está yendo en desmedro de la ciudadanía, porque ese dinero se puede asumir para otras responsabilidades más importantes, como la salud, por ejemplo. Claro. Y no seguírsela facilitando a los partidos políticos, por ejemplo, ese renglón. ¿Cómo se explica las exenciones? Que a quien se le concede es a lo más rico. Porque estábamos hablando de la exención del subsidio de la energía eléctrica, pero de alguna manera todos recibimos un poquito de ese subsidio. Pero aquí hay negocios del transporte, por ejemplo, y negocios empresariales que deberían pagar con regularidad sus impuestos, que son subsidiados por el gobierno, en los combustibles, por ejemplo. Sí, mira, Pero con miles y miles de millones de pesos. Reforma fiscal, que hay que diferenciar lo que es la reforma tributaria. La tributaria es aumentar impuestos. La fiscal abarca impuestos y gastos, ¿no? Entonces, en una reforma fiscal hay que revisarlo todo. Aquí nada más va a ser tributario. Hay que revisarlo todo. No solamente subir impuestos, sino también recortar gastos, ¿no? Eso es lo que yo presumo, porque Por eso es algo ejemplo, como elemental. Por ejemplo, la administración pública, el Estado tiene más de 700.000 empleados. Pero Y eso no se... Increciendo todo el tiempo, todo el tiempo, increciendo, Sí. Toda la administración. Ay, Dios mío. Sí. Entonces, generamos nosotros los ingresos suficientes para poder soportar la carga que implica el Estado. Necesitamos un Estado fuerte, pero un Estado fuerte no es el que se echa todos los problemas encima, ¿no? Porque ciertamente necesitamos generar empleo, Sí. pero, ojo, no crear puestos de trabajo o darle cabida al clientelismo político. Por ejemplo. Es verdad, se critican algunas facilidades que se le dan, o algunas exenciones, exoneraciones, o incentivos que se le dan a algunas empresas, a los ricos. Pero es que, desgraciadamente... No debiera estar incluido ahí la revisión a los congresistas, el barrilito de Claro los que sí. senadores, Claro, el cofrecito de los diputados. Todo se le... Oye, le dan anualmente, le dan, ¿cuántas son? Eso es lo que yo no entiendo. Las Las exoneraciones sin Dos límite. exoneraciones al La año. mayoría de los vehículos de lujo que hay aquí Los traen. vienen a nombre a de través de esas vienen a través de exoneraciones. ellos. Claro. Y se ha denunciado y se ha aprobado y eso sigue ahí, sigue ahí. Pero Carlos, hay un déficit constante, anual, histórico de las EDES, por ejemplo, que es una reforma que se plantea también de todo el sistema eléctrico. Un pacto eléctrico. 1.500 millones de dólares que se están perdiendo, es un barril sin fondo. Entonces, por ahí también hay que tomar ese aspecto en cuenta. Claro, ¿cuáles son las fuentes de pérdida de la sede? La principal es factura no cobrada. No cobro. O sea, la generación nosotros logramos, con toda la crítica que se ha hecho el presidente Leonel Fernández por la capitalización, pero tenemos capacidad de generación. Nunca antes tuvimos la capacidad de generación que tenemos. Ahora los generadores no pueden regalar lo que les cuesta, porque cuesta producirlo. También le costaría al gobierno, y probablemente más, porque las plantas por lo menos están recibiendo, como son los generadores, tienen una administración independiente de lo que era la administración pública, ¿no? Sí. Los generadores se preocupan porque sus plantas estén en condiciones, ¿no? Entonces, ellos tienen un costo. Le facturan al gobierno lo que le entregan. Pero si el gobierno, lo que compra, no puede cobrarlo, ahí está la pérdida. O sea, la mayor parte de la pérdida es pérdida financiera, digamos, ¿no? La otra, la de transmisión, pero esa siempre va a estar y se puede reducir, pero la línea de transmisión son del gobierno. La línea de transmisión dice que están bien, lo mal es la distribución, que ellos mismos, la sede, no han hecho las inversiones de infraestructura, exactamente, y no han hecho nada de eso, nada más se han ocupado, dice la gente, de pero la mayor nómina, parte es la mayor parte la de la facturación no cobrada. Esa es la mayor parte. Y cuando se pusieron, la sede era privada, bueno, había que cobrarle a todo el que se le entregaba energía. Pero eso tiene un costo político. Claro, pero tú sabes la gente que hay que pagamos luz. Sí, pero hay quienes Oye, no yo pagan. voy a barrios carenciados, a barrios y pagan la luz. Y están, o sea... Pagan la luz. Pagan la luz. Pero en conjunto, o sea, hay una falta de estar hablando de la ribera de los Amas, la ribera de qué sé yo qué, no pero cuando tú... Dos o tres, pero es todo. que en sentido general, porque revisen las plantas
que no pagan luz. Revisen entonces esos que no pagan luz y que finalmente le tuercen la mano al gobierno, porque cuando yo voy a los carenciados, porque ese ha sido también, ese ha sido el discurso, ay, hay muchos barrios pobres, que no sé qué, que vulnerables, y no sé qué, no sé cuánto que no pagan, pero cuando yo digo, pero aquí pagan luz, y cuando son muchos también los barrios de clase media y clase media alta que pagan su luz. Sí, pero tienen una tarifa Fija. Yo una lo que tarifa estoy fija. hablando es que no pueden Sí, seguir con sí. el mismo discurso Por de que no se paga luz. escala. Tú sabes que desde antes de Una- llegar una este tarifa gobierno se prepagada. decía que no se pagaba luz. Sí. Pero Que arrastramos ese problema. Yo estoy preocupada porque al nivel que nosotros vamos, como nosotros Pero no le echemos la vamos, culpa nada más a los de abajo. Digamos que hay, sencillamente, Exactamente. hay un sector que no le está pagando. No la paga. O una incapacidad de la un sede sector para que no poder cobrarla a cobra. quien tiene que cobrarle. Pero hay una pérdida. Sí. Y esa pérdida la está asumiendo el Estado, ¿no? Ahí es donde esa es parte del nudo gordiano, ¿no? Entonces, vamos a seguir, vamos a meter bisturí por donde haya que meterlo. Sí. Porque lo cierto es que como estamos, no podemos seguir sin hacer la reforma que garantice los ingresos necesarios. Y hay voluntad real de enfrentar todas esas deficiencias, porque yo advierto muchas deficiencias. Por ejemplo, ustedes hablan del consumo de energía eléctrica. Probablemente los pobres no sean quienes más evadan el pago del consumo de energía. Probablemente eso quien más lo evada sea el que más puede. El evasor es el que más y mayor consume. El que más ¿eh? consume. El que más consume es el evasor. Hay casos ahí, señor. Hay casos. Pero hace pagan 2 o el 3 aire. días recientemente se Hay estableció casos ahí de por Dios, señor. un costo de más de 250 millones de pesos a un medio No, de pero yo creo que eso se 250, resolvió ya. Ya, 254 millones de pesos. ¿Tú entiendes? Claro. O sea, Pero ven pago, acá. pago. Y Ese ese es el fue ejemplo más vivo. ¿eh? Ese es uno. ese es uno. Uno. Imagínate tú. De por Dios. Por eso te digo, hay disposición, hay realmente el deseo de resolver el problema. Es que Porque, hay- se requiere más dinero, es evidente. Ahí hay un asunto político, tanto en el caso de los pequeños, ¿no? Sí. Y en el caso de los grandes también. También. hay política Bien, de por sí. exactamente. Entonces, cuando la también. Los política... pequeños son los menos que se roban Sí. la luz. Aquí Pero es clase media alta que se roba la luz. Clase alta, porque Clase alta, la Alta, media tampoco tenía demonio. eso. en el caso que ustedes Hay muy mencionaron, poco. esa La alta. media baja, que somos No, nosotros, clase tenemos media que pagar alta. obligados. Claro. Pero lo cierto es que la reforma es un trago amargo, pero vamos a tener que tomárnoslo. Y preparémonos porque lo más probable es que va a seguir gravitando sobre lo que ya se tiene un control. Yo creo que el para gobierno- que te genere ingreso a más tardar, en el año 2025, porque ya la reforma, fíjate que el presidente, que está consciente, al otro día lo planteó. El hecho de que tengamos una nueva administración, digamos, una reelección, facilita, porque de lo contrario, una nueva administración, había que esperar agosto, No va a pagar el costo, los 100 días, exacto. no va a asumir el costo político. Entonces, que eso la representa. reforma debería estar preparada para que en el presupuesto de 2025 ya se identifican las fuentes para ir reduciendo gradualmente lo que es ese déficit. Ahora mismo un 3.1%. Ahora, Pero entonces Carlos, hay- es difícil que la población pueda manejar el asunto con la facilidad con que ustedes, bueno, ustedes no, el sector oficial probablemente quiera. Porque, óyeme, cuando evidentemente hace falta recursos para el gobierno poder seguir y eliminar, yo espero que eliminen esa cantidad enorme de préstamos que están solicitando en los diferentes mercados internacionales. Ahora, la población necesita de alguna manifestación de desprendimiento de muchos gastos que son inadecuados, que son inoportunos. Porque lo primero que tú haces en términos personales es cortar en tu casa cuando tú decides que los recursos que tú estás generando no son suficientes, lo primero que tú haces es recortar. Pero es lo mismo, en términos financieros es lo Pero es mismo. lo mismo en términos financieros. Pero a mí se me hace fácil en mi casa. De repente el cable yo no lo uso, corto el cable y me pongo la señal abierta. Tengo un plan de pago con la compañía telefónica por encima de posibilidades, lo achico. Pero el gobierno no hace esa vaina. Pero mira, el gobierno lo que hace es incrementar el gasto operativo. hay otro punto que El gasto operativo. también se le debe dar cabida en la reforma. El Banco Central acumula una deuda que le agrega como 10 puntos, más de 10 puntos, 15 puntos a lo que es la deuda del sector público, la deuda global. No se le ha buscado respuesta a eso. En el año 2007 se aprobó una ley
para transferirle al Banco Central por lo menos el costo financiero de esa deuda. ¿Cómo ha estado manejando el Banco Central esa deuda? Con emisiones, ¿no? de títulos, ¿no? Operaciones de mercado abierto, ¿no? Es una deuda pública. Fue la deuda de la quiebra de los bancos, que comenzó en un monto y ya va por los más de 16.000 millones de dólares. Entonces, eso hay que buscar una respuesta. Es una deuda del gobierno. Exacto, No, del no, pasarle al gobierno. gobierno, eso sería una. O lo otro, para evitar que se sigan emitiendo, para corregir esa situación, que el gobierno, como se contempló en la ley de 2007, le pase por lo menos lo que sería el costo financiero de esa deuda. Y no se está haciendo. No se está haciendo porque en el presupuesto no hay... No lo contemplan en el presupuesto. Se contempló, pero no se le transfirió. Lo otro es ¿Y qué el gasto implicaciones puede? Lo más interesante sería, ¿y esas implicaciones? No, es que todo eso hay que sumarlo Sí. en lo que debería ser, ¿no? las recaudaciones del gobierno, ¿no? Todo eso debe estar incluido. Si vamos a llevar la presión tributaria a un 20, 21%, como decía ahorita, pero que incluya todo lo que son los compromisos del gobierno, ¿no? Entonces, esa es una situación que necesariamente hay que corregir porque es un hoyo. Sí, claro. Y ya no son cheles. Lo otro es que el gasto de capital, la inversión pública, está reducida a su mínima Por el expresión. suelo. Su mínima expresión. Porque eso cuando tú Se tienes, nota, cuando tú tienes retención de ingresos, lo primero que tú recortas, para en eso, una construcción, una remodelación. No. Eso es lo primero, lo más fácil de parar es el gasto de capital, pero ya está en un nivel de entre un 12 y un 13%. Entonces hay que Muy cambiar la manera de cómo se está gastando. La atención Eso es al elemental. gasto social. Óyeme, Se ha aquí incrementado di que se bastante le está aquí. dando una tarjetita a la Sí, gente. sí, se le ha- Pero, Eso- mira, para tú hacer una aumentado. cirugía en un hospital, es una odisea. Te ponen la cirugía para 2 o 3 meses. Ay, sí. Y el plan básico ese no te cubre. No, te para cubre, Nada más hay nada. consulta. sí. O sea, señora, así no podemos. Otra reforma que debe Precisamente, venir sí, también, otra la reforma a la ley. precisamente, Salud. Carlos, eso que tú acabas de plantear me recuerda que a propósito de una demanda que hicieron todo ese colectivo de la salud, del Día Mundial de Salud, decían que se habla mucho, el gobierno aduce que tiene, qué sé yo, cuántos ya que están, que tienen Tarjeta. seguro. Y dice ella, eso no es lo importante, es la cobertura que no la tenemos. La calidad del Oye, servicio. y te llama la atención, es cierto, tú te sientes que despiertas. Es verdad, de nada vale decir que tenemos tanto con seguro asegurado. No, es que no hay cobertura. No hay cobertura. No hay cobertura. Tú vas con ese subsidiado a cualquier centro Sí, médico. sí. No lo aceptamos. No, no lo aceptamos. Los aceptan. hospitales. Y para cirugía, ojo, te la ponen 3, 4, 5 y 6 meses. Y una receta que son 8.000 pesos, los 8.000 pesos se van en 2 medicamentos. Claro. En una sola receta. Claro. Entonces, todo eso hay que mejorarlo, porque ¿cuál es el problema de no hacer caso a lo que son las necesidades de la población? Señores, la estabilidad económica, macroeconómica es muy importante, pero si no hay estabilidad social, no vamos a tener estabilidad Carlos, ¿y cómo económica. enfrentaría la clase media una reforma fiscal, elevación de muchos impuestos con los mismos salarios? La escala salarial, por ejemplo, aquí se revisan los salarios mínimos cada 2 años, me parece que es, según la ley, Sí. pero los salarios que están más allá del salario mínimo están paralizados, no hay aumento. El No círculo se vicioso. paralizan, ¿saben por qué? Porque el incremento del salario mínimo da origen por lo regular a una cadena, ¿no? Si tú tenías uno que ganaba un 20% sobre el salario mínimo, no lo va a dejar en el mínimo, tiene que diferenciarlo, ¿no? Entonces tienen un efecto de arrastre, el incremento anual de los salarios mínimos. Evidentemente la clase media va a ser la más sacrificada siempre. Como siempre, ¿no? Eso. Oh, Porque la de abajo ya tú no tienes cómo No. cargarle el dado. Entonces, la de arriba tiene mucha forma de Evadir. tirar hacia adelante, no, de tirar, cargarle el dado, tirarlo para adelante, ¿no? Exacto. La media no, la media siempre termina siendo la más Carlos, sacrificada. Pero en la media no se crean. En la media hay sectores que rehuyen un poco al pago de los impuestos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Profesionales, médicos,
abogados, ingenieros. A los médicos aquí nadie le quiere. Yo iba a quiere decir, el tocar. mismo punto era el que te iba a tratar. Ni siquiera se le exige comprobante fiscal. Carlos, parece que lo tenías retratado, porque ese era el punto que Y te iba a produce mucho tratar. cuarto. Nosotros estamos aquí Y hablando cobran en con estas reflexiones. Ni tarjeta se Sí, gana. ahí No, era que no, iba, precisamente. Así es. Efectivo. Precisamente, Carlos, ese era el tema que quería, aquí en estas reflexiones que estamos haciendo sumamente interesantes, que cuando se esté revisando todo eso, se puede revisar. ¿Se puede revisar? Ok, entonces el gobierno establecer una mesa de negociaciones también con las empresas aseguradoras. Pero ¿qué sucede? Que las empresas aseguradoras lo que harían es sumarle, traspasarle, ¿verdad?, al usuario. ¿Qué sucede con eso? Que cuando tú llegas a un consultorio, como todos llegamos aquí, y te dicen, ¿cuánto es que usted tiene que pagar? Bueno, sí, son 1.500, si era 1.000, entonces ahora son 1.500 a propósito de una reforma, ¿verdad? Bueno, pues son 1.500, pero tú tienes que darle el copago, pero el copago no tiene impuestos. Ese copago que tú le das a la enfermera de tu médico, que son 4.000 pesos, eso no tiene eso. Ok, te hace una facturita de esa que venden en una imprenta. Ustedes saben que es así. Y tú tienes base y tú le das 4.000 toletes. Así mismo. Sin nada, limpiecito. Y esos médicos están ganando, señores. Yo voy a decir una suma redonda mínima, 100.000 pesos diarios, 200.000 en otro. Y también tengo entendido que las que se hacen cirugía, los dólares también librecitos, libre, tranquilito. En efectivo, en un cuartito, nada de depósito. Yo te decía, nada ¿hay disposición de realmente de enfrentar ese tipo deposíteme a de la situaciones? cuenta? No, nada de ellos eso. nada de deposite, hagan una transferencia. no, tiene Es que una ser situación en FT. bastante difícil. Cash. Por ahí se va de mucho. Sí, bastante. Mucho. Entonces, ¿qué hacemos? No, bueno, se supone que en esta reforma, por lo menos, ¿no?, que se entiende que deberá ser una reforma integral, debe tocar todos los sectores. Yo creo que nosotros ya hemos tocado los evasores, hemos tocado las exenciones, ¿Y las bebidas, hemos Carlos? tocado los gastos. ¿Y las bebidas, Carlos? Dicen los productores de bebidas Mira, con alcohólicas las que son los más bebidas, forzados. Las del bebidas grupo. siempre se le han cargado el dado, ¿no? Carlos, El problema, tú sabes cuál es también. Carlos, Cuando te digo tú algo. aumentas mucho los impuestos sobre alguna actividad, corre riesgo de que las tasas sean tan altas, ¿no?, que o incentive la evasión o sencillamente le frena el consumo y entonces el objetivo que puede conseguir es totalmente contrario. Exactamente, pues se va a recaudar más. Exacto. Porque se va El a objetivo es vender- se va a recaudar más, se va- pero podría ser que termine recaudando menos. Exactamente, O sea que también hay que tomar en cuenta claro. esas características de lo que debe ser un sistema tributario. Un sistema tributario con escala muy elevada, muchas veces lo que hace es, lo que logra es un boomerang, o sea, un efecto contrario. Bueno, la gente buscará de alguna manera subsistir. Claro. Y dentro de ese propósito, pues, se prevalecerá. Entonces, escalas altas no garantizan mayores recaudaciones. Exactamente. Igualmente que la escala alta tampoco te garantizan cero déficit. Ahora mismo tú coges en América Latina, Argentina es uno de los países que tiene el déficit más alto. Un déficit de cerca de un 20% del Producto Interno Bruto. ¿Tú sabes cuál es la presión tributaria de Argentina? 29, casi 30%. ¿Por qué? Porque, insisto, no solamente es el ingreso, también cómo se gasta. Están La recortando Argentina gastos. está ellos. cargada de subsidios. Sí, están recortando gastos ellos. Recortando subsidios sobre todo, porque es que se subsidia todo. Exactamente. La transferencia que hace el gobierno, ¿no? Si tú no tienes los ingresos necesarios, tú no puedes transferir o gastar más de los ingresos que tú tienes. Lo puedes hacer con un mínimo, ¿no? Que tú tengas un déficit de un 1, un 1.5, eso es manejable, ¿no? Exacto. Pero en la medida en que el déficit se te va incrementando, nosotros no estamos a los niveles de Argentina, ni siquiera de Cuba. Cuba tiene casi un 20% de déficit en su presupuesto. Ustedes vieron los otros días, le metió un 500% a los combustibles. Porque ningún gobierno, no importa el sistema que sea, puede gastar indefinidamente más de lo que recibe como ingreso.
Seguimos manteniendo las exenciones al turismo completo, bajo, Es que hay exenciones. bajo el eufemismo Mira, de turismo. Todo aún el el mundo turismo sigue- Hay exenciones, aún el turismo, hay exenciones que son necesarias. aún al turismo que está completo. produciendo tanto dinero. Mientras nosotros no podemos hacer Turismo y zona turismo franca. interno, mientras nosotros no podemos hacer turismo interno, Pero porque turismo y es zona carísimo, franca, sigue turismo- el turismo ingresando. Turismo y zona franca no son los que reciben más exenciones. No. Por ejemplo, zona franca, uno dice, vamos a quitar la exención de la zona franca. ¿Cuántos empleos se están generando en Yo zona veo franca? bien las exenciones. Pero en ¿cuántos zona empleos se franca. En están Zona Franca a mí generando? me parecen bien, sí, porque se parecen auspicia bien. mucho el empleo. Sí, La sí. 2/3 partes de las exportaciones de este país son de zona franca. Sí, sí, Hay no. casi 200.000 Sí, empleos. no, y busca qué eso tipo hay de que empleo. mantenerlo ¿no? con cuidado. Entonces hay que revisarlo. Exacto, es lo que te decía, hay que revisarlo todo. Pero cuando digo revisarlo, no solamente buscar la predisposición de que ya está bueno. No, espérate. Si tú me atacas mucho al capital, tú vas a perjudicar también al sector laboral. Porque es muy Claro. bonito, Vamos a quitar atacar, exenciones. vamos a acabar con nuestros explotadores. Sí, pero los trabajadores necesitan también el capital, necesitan la inversión, necesitan Claro. la Hay que actividad ser cuidadoso. empresarial. Claro que sí. O sea, por eso te digo, es un poquito complejo Es porque complejo, son, sí, son complejo. intereses Claro, y sí. cada quien busca la ventaja, lo que le beneficia a su interés. Y así es que hay que manejar una sociedad, una tablero. Es economía. cuestión de interés. Gracias, Entonces, Carlos, gracias. Yo creo que ha sido lo suficientemente claro, ¿no? Ojalá que el presidente básicamente se conduela de la clase media y ¿qué recomendación tú le tienes al presidente aquí? Que Como la- economista de larga data. Mira, versado. él es economista también Sí, sí, y él claro. sabe lo que tiene entre manos, ¿no? Claro. Pero no postergar por mucho tiempo la reforma. No esperar el consenso, la armonía de los diferentes No la va a sectores. conseguir. No la va a conseguir porque el que está en la acera contraria lo que quiere es que tú no logres el éxito, porque tu éxito puede ser mi fracaso. Entonces, no demorar más la reforma, como tú dices, evitar que pueda afectar a los sectores más carenciados, ¿no? Y con los recursos que se puedan generar. ¿Tiene el Congreso a su favor ahí? Sí, tiene todo. Lo que pasa es que el presidente quiere buscar la armonía, quiere hacerlo por consenso, no va a lograr el consenso. Vamos a estar claros. Tú puedes conseguir apoyo mayoritario, pero con tantos intereses de por medio no va a lograr el consenso. Entonces, evitar postergarla más y que en el 2025 ya el presupuesto se apruebe, por lo menos con una reducción a la mitad de lo que es el déficit que estamos acumulando hasta ahora. Bueno, pues muchas gracias al economista Carlos Cuello por habernos acompañado en la mañana de hoy. Bastante didáctica esta charla. Ojalá que la gente haya podido por lo menos tranquilizarse un poco. Ese sector como nosotros que manejamos muy poco los términos Ay, Carlos, económicos, estamos preocupados. pero que sabemos que cualquier reforma fiscal o tributaria de alguna manera implica un tablazo más a nuestro bolsillo. Gracias a Carlos Cuello. Me Hacemos gustó una eso, sí. breve Que no nos pausa agarre confesado. y volvemos al piso Un tablazo inmediatamente. más. No se muevan.